El fragor de la guerra retumbaba entre aquellas cuatro paredes. Los helicópteros pasaban por encima de los tejados haciendo que un pequeño vaso de vino de Jerez temblara sobre la mesa. En la pared, un par de carteles taurinos y una bandera de España. Dos de los componentes de aquel grupo de 12 hombres jugaban una partida de ajedrez, mientras otro terminaba de escribir una carta a su familia. El suelo se movía a cada salva de artillería. Los sonidos de la guerra ya formaban parte de su rutina. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Hola, ¿qué tal estáis? No os habéis equivocado. No os extrañe la música. Hoy os voy a contar una historia de soldados españoles en una guerra que marcaría el devenir del mundo. La guerra de Vietnam. Con la mecedora nos vamos a trasladar a los años 60 del siglo XX y desde luego, para entender aquella época, hay que hacerlo recordando también su banda sonora. En aquellos años 60, la sociedad, la moda, la política, la lucha por los derechos civiles, todo cambiaría para siempre. En España se vivían los planes de desarrollo, el boom turístico y poco a poco nuestra nación se asentaba como una economía emergente. También la música vivía su propia revolución, el rock se asentaba definitivamente y se fijaban las bases de los años venideros, o también el folk, que en muchos casos se abriría paso como guía de la canción protesta. La historia empieza muy atrás, pero nosotros comenzaremos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, cuando Indochina se convirtió en un tablero de ajedrez estratégico donde se enfrentarían el colonialismo, el nacionalismo y las grandes potencias mundiales. Cuando pensamos en esta guerra, quizás lo primero que viene a la mente son las imágenes de las películas de Hollywood. Soldados estadounidenses, la jungla, los arrozales o aquellas filmaciones de los helicópteros a baja cota por encima de los árboles. Pero lo que es un hecho bastante desconocido por muchos es que hubo militares españoles en aquella guerra. Otros soldados olvidados. Hoy recordaremos su esfuerzo y su labor en uno de los teatros de operaciones más peligrosos y complicados del siglo XX. Porque sí, efectivamente, en la guerra del Vietnam hubo participación española. Una historia que demostró nuevamente la calidad humana de nuestros militares, su valor y su entrega desinteresada a su vocación. No os perdáis una historia apasionante que, como os digo, iremos conociendo acompañados de la banda sonora de aquella época. Canciones que todavía escuchamos y que fueron iconos de una época. Durante la ocupación japonesa de Indochina en la Segunda Guerra Mundial, emergió una figura clave en la historia vietnamita, Ho Chi Minh, líder del movimiento comunista, cuyo objetivo era lograr la independencia de su país. Tras la retirada de los japoneses en 1945, Francia intentó retomar el control de su antigua colonia, pero la semilla del independentismo estaba sembrada. La lucha por el dominio de Vietnam comenzó, desembocando en la Guerra de Indochina.
que finalizó con la derrota francesa en Dien Bien Phu en 1954. Ese año se firmaban los Acuerdos de Ginebra, por los que Vietnam se dividía en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, con la frontera en el paralelo 17. Comenzaba lo que sería un enfrentamiento continuo entre dos naciones creadas artificialmente. El norte, apoyado por el bloque comunista con China y la Unión Soviética, y el sur, por Occidente, capitaneado por Estados Unidos. En 1956, las tropas francesas dejaban Vietnam del Sur definitivamente. Acababa un siglo de presencia francesa. Con la salida de las tropas francesas de Indochina, los enfrentamientos se acentuaron. Mediante la estrategia del terror y la incursión permanente de sus más de 10.000 guerrilleros, el Vietcong, Ejército del Norte, llegó a controlar más del 80% del territorio rural de Vietnam del Sur. Estados Unidos, consciente de la importancia estratégica de la zona, no estaba dispuesto a que el comunismo se hiciera con ella y comenzó a suministrar armamento e instructores para formar a los soldados vietnamitas del sur. Men training to be officers in the expanding Army of Vietnam take a rugged course near Tonkin, not 50 miles from where French and Indo-Chinese forces are locked in battle with the communists. Los norteamericanos siguieron la llamada estrategia de la escalada, que aumentaba progresivamente las fuerzas y las acciones en contra del Vietcong, lo que llevó a un incremento permanente de soldados en la zona y a una guerra que sería muy complicada de ganar. Un avispero del que no se sabía cómo salir y que dividiría a la sociedad americana. A finales de 1961, Kennedy mandó un cuerpo expedicionario que llegaría con el presidente Johnson hasta el 500.000 de soldados. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw. En el mes de julio de 1965, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, escribía a Franco una carta en la que solicitaba los esfuerzos necesarios para realizar el apoyo de las naciones que compartían sus propósitos y preocupaciones, al igual que ya lo había hecho con otras naciones occidentales. Franco le contestó que comprendía las responsabilidades de Estados Unidos como nación rectora en aquel momento y que los españoles se sentían solidarios con la situación.
Igualmente, le hizo ver que entendía que un abandono militar de Vietnam por parte de Estados Unidos afectaría a todo el sistema de seguridad del mundo libre. De alguna forma, el régimen necesitaba continuar su apertura hacia el mundo occidental y se veía comprometido por los planes de ayuda americana que estaba recibiendo. Franco le hizo ver a Johnson su preocupación por la lucha contra el comunismo, personificado por China, pero se desmarcó con un párrafo que no gustó a los norteamericanos, alabando a Ho Chi Minh, escribiendo que, tras expulsar a los japoneses, chinos y franceses, se le debía conferir un crédito de patriota al que seguro no podía dejar indiferente el aniquilamiento de su país. Esto no fue entendido por los americanos, pero pese a ello, las negociaciones fueron adelante. Franco se decantó finalmente por el apoyo mediante personal sanitario, al igual que habían hecho otras naciones como Alemania, Italia o el Reino Unido. Finalmente, se prestaría la ayuda a Vietnam del Sur y no a los Estados Unidos. La misión sería de ayuda humanitaria sanitaria a la población civil y se le daría poca publicidad. Nacía la Misión Sanitaria Española de Ayuda a Vietnam del Sur. El primer contingente estaría formado por 12 militares del Ejército de Tierra, todos voluntarios, un comandante médico, 3 capitanes médicos, un capitán de intendencia y 7 practicantes entre oficiales y suboficiales. Vestirían los uniformes del ejército americano, pero con las divisas y distintivos españoles. Los 12 militares españoles llegaban a Saigón, la capital vietnamita, el 8 de septiembre de 1966, y pronto pudieron comprobar la intensa actividad bélica en torno a la ciudad, con permanentes vuelos de helicópteros y el sonido de las ametralladoras, cohetes y fuegos de artillería. A los 2 días eran trasladados a la ciudad de Go Cong, a unos 45 kilómetros al sur de Saigón, cerca del mar de la China Meridional, a unos 7 kilómetros de la playa, en el delta del Mekong, una zona amenazada por el Vietcong permanentemente. Go Cong era una localidad de aproximadamente unos 30.000 habitantes, pero si se incluía la población de las aldeas rurales de sus alrededores, una extensa zona pantanosa, plagada de minas, la cifra ascendía a unos 180.000. Nuestros militares llevarían a cabo su labor mediante el apoyo sanitario a la población civil en el hospital de la ciudad, un centro con unas 150 camas que se encontraba en condiciones deplorables. La electricidad para los quirófanos dependía de un generador y el suministro de agua corriente era irregular o en muchas ocasiones inexistente. Un desafío en toda regla. El director vietnamita del hospital coordinó con ellos la misión, asignándolos a distintas áreas de hospitalización, como cirugía, medicina interna y pediatría, además de las consultas externas en medicina general y pediatría. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con apenas una pausa para comer, atendían sin descanso a cualquier paciente que lo necesitara, sin importar el bando. A esto se sumaban los turnos de guardias y las visitas a los poblados cercanos, una tarea que implicaba un riesgo constante.
Tuberculosis, disentería, hepatitis, paludismo, parásitos intestinales, micosis y un sinfín de enfermedades se sumaban a los heridos por minas, armas de fuego y quemaduras. Día tras día se enfrentaban a una realidad médica desbordante, llegando en algún caso a albergar a más de 400 enfermos, muchos de los cuales debían compartir cama o permanecer en el suelo con las esterillas que ellos mismos portaban. Why she had to go, I don't know. She Cada día más de 60 niños acudían a consulta, muchos de ellos con cuadros clínicos tan avanzados que la tasa de mortalidad era altísima, ya que los tratamientos a veces no llegaban a tiempo para hacer efecto. A pesar de todo, el hospital representaba un oasis de esperanza en aquel caos. Sin duda, la fatiga física y emocional de los sanitarios españoles debió ser abrumadora, pero su determinación nunca flaqueó. Los militares españoles se alojaban en una casa situada a unos 2 kilómetros del hospital, donde la bandera española ondeaba con orgullo. Su proximidad al Estado Mayor del Ejército de Vietnam del Sur en la zona los convirtió en ocasiones en blanco indirecto de los ataques enemigos, llegando incluso en una de estas ofensivas a ser herido levemente uno de los nuestros. El peligro era constante. La guerrilla del Vietcong merodeaba por la zona. Sus incursiones eran impredecibles y los bombardeos una amenaza diaria. Pero el compromiso y la profesionalidad de aquellos sanitarios españoles les valieron el respeto de todos, dentro y fuera del hospital, siendo reconocida su labor en varias ocasiones en las órdenes del ejército estadounidense. Un teniente médico norteamericano narró lo que pudo ver con sus propios ojos. Uno de nuestros médicos insertó un catéter de transfusión en su propio brazo mientras seguía operando a una mujer vietnamita que padecía un grave tumor. La mujer vivió. Lo que más me impresionó fue la sencillez con la que el español realizó su trabajo, dijo el teniente. El espíritu español dejó una huella imborrable en la comunidad local. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. Los habitantes de Hong Kong vieron en los militares españoles profesionales entregados a su misión, comprometidos con el pueblo vietnamita, sin distinción de ningún tipo. Aquellos españoles recibieron constantes muestras de gratitud del personal sanitario con el que trabajaban codo a codo, de las autoridades, independientemente de su bando, del ejército estadounidense y, sobre todo, de la población con la que convivieron. Como reconocimiento a su labor, la ciudad de Hong Kong bautizó uno de sus puentes con el nombre de Puente de España. Un símbolo imborrable de su impacto en la comunidad. La primera rotación permaneció en Vietnam un año. Después, los relevos se realizarían cada 6 meses, repitiendo algunos de ellos en la misión. La guerra de Vietnam llegó a su fin en 1975,
con la entrada de las tropas norvietnamitas y del Vietcong en Saigón. Sin embargo, años antes, en 1971, ya se hacía evidente que la contienda no favorecía a Estados Unidos, lo que llevó a los norteamericanos a iniciar la retirada de sus tropas. Fue en ese mismo verano cuando el gobierno español decidió poner punto final a la misión sanitaria y proceder al regreso de sus últimos integrantes, quienes pisaron suelo español en octubre de aquel año 1971. Aunque fueron reconocidos con diversas condecoraciones nacionales e internacionales, su vuelta fue silenciosa, sin desfiles, sin homenajes. A pesar de ello, su labor quedó grabada en la memoria de quienes recibieron su ayuda como un testimonio imborrable de su entrega y humanidad. Un miembro del ejército norteamericano les preguntó cuando llegaron: ¿cuántos sois? 12, respondió uno de los nuestros. Volveréis 2 o 3, les dijo. Volvieron todos los que por allí pasaron. La misión sanitaria española de ayuda a Vietnam del Sur marcó un hito como la primera operación humanitaria de las Fuerzas Armadas Españolas en el extranjero. Fue el inicio de muchas otras misiones que, con el tiempo, consolidarían el compromiso y la excelencia de nuestra sanidad militar. La historia de estos sanitarios en Vietnam es un testimonio de entrega y sacrificio. En medio de una guerra devastadora donde la muerte no distinguía a bandos, ellos representaron la esperanza, una pequeña luz en la oscuridad. Hoy, su legado sigue vivo en cada misión humanitaria que lleva el sello de España alrededor del mundo. A ellos, nuestro reconocimiento y gratitud siempre. Terminamos. Espero que este viaje a la época de la Guerra del Vietnam y esta historia de nuestros militares os haya resultado interesante. Nos vemos pronto. Un saludo.